Bien. Entonces ahora, experiencia para la vida, para aquellos que estén comenzando en este mundo de la programación, todo está en Google. Todo, 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 todo. Ustedes colocan en Google bucles en R y les van a salir infinitas páginas que tienen información sobre cómo hacer un bucle en R. Y si están inspirados, mejor colóquenlo en inglés. En inglés generalmente se encuentra muchísimo más. Entonces les voy a mostrar, asumiendo que yo no sé nada, entonces ponemos loops in R. ¿Sí? Loop es bucle, ¿no? Y no puedo poner en español, pero pongamos en español. Bucles en R. Entonces, ahí aparece un montón de cosas, entonces veamos aquí. Entremos al primero, como para que ustedes vean que yo no estoy diciendo mentiras. Bucles for. Entonces ahí les enseñan bucles for, ejercicios para bucles for, y ustedes van mirando lo que es un bucle for, aunque este está como feo. Por eso me gusta más en inglés. Loop en. Loops in R. R for loop with examples. Entonces, mire, este es la sintaxis for, val, in sequence, statement. Entonces, y aquí les explica más o menos cómo es, y aquí hay unos ejemplos. Entonces, voy a copiar este ejemplo aquí, que está aquí, print count. Entonces, fíjense, X es un vector que va 2, 5, 3, 9, 8, 11 y 6. Y hay un contador que lo llamamos 0. Y saben que en R yo puedo poner esto o puedo poner igual y funciona de la misma manera, no importa. ¿Sí? Esto y esto es lo mismo. Yo siempre uso esto, pero hay puristas, porque esto comenzó antes de mí, hay puristas que siempre lo ponen así, pero así funciona también. Entonces, el bucle for lo que dice for, como su nombre para val in x, esto significa que este variable val va a moverse en los valores que están en x. ¿Cuáles son los valores que están en X? Pues están 2, 5, 3, 9, 8 y 11. Y va a repetir todo lo que esté aquí adentro de los corchetes estos que están aquí. Lo va a repetir por cada valor que haya en X. ¿Sí? Por cada valor que haya en X. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? De pronto esto es un poco, tal vez no es tan básico, pero voy a poner uno más básico, print val, por ejemplo. Entonces, lo único que va a hacer esto es, va a recorrer este vector y por cada valor va a hacer lo que está aquí adentro. Es decir, lo va a imprimir. Entonces yo lo lanzo y fíjense que cada vez que va a imprimir el primero, luego el segundo, luego el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo valor de lo que está aquí adentro. ¿Sí? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Entonces, por ejemplo, no imprimamos, declaremos otra variable, y igual val al cuadrado. E imprimamos y. Pues fíjense, lo que va a pasar es que por cada valor de val, va a calcular el cuadrado y lo va a imprimir. Entonces lo que tenemos es 4, 25, 9, 81. ¿Sí? Entonces, si queremos correr algo 1000 veces, pues lo que tengo que hacer es for, por ejemplo, y in 1 hasta 1000. Y entonces va a repetir todo lo que esté aquí adentro. Todo lo que esté aquí adentro lo va a repetir por cada valor de i entre 1 y 1000. ¿Sí? Es decir, lo va a repetir 1000 veces. Entonces yo quiero mostrar, por ejemplo, vamos a crear una muestra, una muestra de entre números de entre 1 y 10 de tamaño 2, 3, perdón. Cada vez que este bucle lo que va a hacer es que por cada valor entre 1 y 1000 va a hacer una muestra de los números del 1 al 10 de tamaño 3. Fíjense lo que hace este sample, lo que hace es, ¿sí? Hace una muestra entre 1 y 10 de tamaño 3, ¿sí ven? Eso es lo que hace, aleatorio.
Entonces lo que va a hacer es que cada vez va a crear una muestra distinta. Fíjense que si yo corro esto, no me bota nada. ¿Por qué? Porque cada vez lo está guardando en esta variable X. Al final, si yo colocara X solamente, me estaría botando solamente el último valor de esa muestra. El último. ¿Bien? Porque cada vez que entra, él escribe de nuevo cuál es la variable X. Entonces, en cambio, si yo le pongo print sample, lo que me va a hacer es, bueno, mejor print X. Lo que va a hacer aquí es, por cada valor, por cada vez que toma la muestra, la imprime. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Cada vez que toma la muestra, la imprimió aquí. Entonces, cada vez la muestra es distinta. 714, 410, 472, 514. Pero si miramos cuál es el último valor de X, pues solo me va a mostrar el último. ¿Por qué? Porque cada vez que el bucle se movía, iba guardándolo en la misma variable. Entonces la iba cada vez cambiando y actualizando. Si yo quiero guardar todas las muestras, entonces yo lo que tengo que hacer es crear una matriz donde yo pueda guardar esas muestras. Y eso es lo que hacemos aquí en esta parte. Hago esto aquí. Bueno, en este caso lo que estoy guardando, vamos a hacerlo tal cual está aquí. Entonces, si yo quiero guardar, por ejemplo, siempre la media de lo que me dé ahí, pues entonces yo hago X, calculo cuál es la media de esta muestra que yo tomé, por ejemplo, min X, y por ahora la voy a imprimir. ¿Qué está haciendo esto? Está cogiendo cada vez entre 1 y 1000, hace una muestra de tamaño 3, le calcula la media a la muestra y la imprime. Entonces, fíjense, si yo le hago así, que cada vez imprimió lo que le dio la muestra, la media muestral en ese caso. Pero todo esto se pierde porque no la estoy guardando en ningún lado. Simplemente lo único que queda es la última. Solo queda la última. Entonces lo que tengo que hacer es crear un vector donde vaya a guardar esas medias. ¿Sí? Y por eso lo que hago es hacer esto. Voy a grabar este nuevo vector que se llama X mayúscula var. Recuerden que en R, X mayúscula y X minúscula son distintas. O sea, aquí es una variable distinta a esta. X bar va a ser un vector y esto es simplemente una manera de crear un vector en R. Y lo que estoy haciendo es esta función rep, que significa repita NA, y NA quiere decir un dato vacío. NM veces. Y entonces digámosle cuántas veces NM va a ser. Y si yo quiero hacer 1000 muestras, pues entonces, bueno, colocamos NM igual 1000. Y aquí en lugar de poner que vaya de 1 a 1000, ponemos que vaya de 1 hasta NM. ¿Y para qué hacemos esto? Para que si eventualmente yo ya no quiero crear 1000 muestras, sino que quiero crear 5000, pues solo tenga que cambiarlo aquí y ya. ¿Sí? Entonces este X bar me va a crear un vector de tamaño 1000 con todos sus valores vacíos. Cuando aparece NA quiere decir vacío, o sea, no hay nada ahí. No, va a ser uno chiquitico para que lo vean. Digamos NM igual 10. Lo corro. Entonces, fíjense. ¿Ven? Entonces, xbar lo que es un vector de tamaño 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donde cada uno de sus valores no tiene nada. ¿Sí? No tiene nada. Y entonces cuando ya creo el vector, yo puedo entonces guardar, en lugar de imprimir lo que me da la media, lo que voy a hacer es que voy a guardar en la posición iésima del vector xbar. Ojo que aquí esto es distinto. Pronto voy a ponerle aquí otro nombre para que no se confundan. Media. Entonces, este vector xbar, la posición y va a ser igual a lo que me dio la media,
en este bucle, en esta parte del bucle, que viene siendo para esta muestra, saco la media y lo guardo en la posición I del vector que tiene tamaño nm o tamaño 10. Entonces, fíjense lo que hago. Cuando hago así, ¡pum! Ahora, ¿qué va a pasar si yo imprimo XBAR? Pues él cogió entre 1 y 10, cada vez fue guardando el valor de la media que iba calculando en cada vez que cambiaba I. Entonces, fíjense que ahora ya tenemos todas las medias que se calcularon, las tenemos calculadas en ese vector. ¿Sí? Y una vez tenemos esto, pues podríamos hacer un histograma, por ejemplo, que fue lo que hicimos en clase, lo que les mostré ayer. Y bueno, este es un histograma bien chiquitico porque solo lo hice 10 veces, ¿no? Y pues estamos muestreando simplemente un número entre 1 y 10. Pero aquí en el archivo que yo les mandé, pues lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos ayer. Son diferentes vectores porque en lugar de calcular solamente la media, calculé también la media, la mediana, el máximo, el rango, etcétera. Lo fui calculando y luego sí fuimos graficando los estadísticos. Entonces, les animo a que lo lean un poco más con detalle, que vayan paso por paso para que vayan entendiendo lo que está haciendo cada parte del código. Esta parte de aquí, leer base de datos, lo pueden hacer manualmente mejor porque de esto depende de dónde guardaron ustedes la base de datos. Entonces yo les animo simplemente a que lo hagan File, Import Dataset, from Base, van y buscan dónde descargaron esa base de datos. En mi caso yo la tengo aquí en esta parte. Y tiene que salir así. Y fíjense que está separada por punto y comas, entonces tienen que ponerle aquí, bueno, aquí ya está por defecto, separator semicolon. Y aquí, en este caso, si lo hacen por este lado, como lo acabé de hacer yo, le está preguntando que si el heading tiene el nombre de las columnas, de las variables. O sea, si la primera línea del archivo de la base de datos tiene el nombre de las columnas. En este caso, sí. Entonces le ponemos yes. Entonces fíjense que si le pongo no, él le pone por defecto unos nombres, pero resulta que la primera línea también son los nombres. Entonces por eso le ponemos yes. Y ahí ya me queda. Le damos import. Y ahí ya queda la tabla, la base de datos guardada con el nombre del archivo, que es BFI. Ahí está la base de datos. Entonces, de esa manera ustedes pueden leer la base de datos y, por ejemplo, aquí ya la tienen guardada en BFI. Entonces, en lugar de muestrear de 1 a 10, ustedes pueden muestrear de la variable age. ¿Y cómo hacemos la variable age? Pues BFI $age. Y si yo corro esto, entonces, ahora dentro del vector xbar, lo que va a tener es la media de las 10 veces que hice el proceso de hacer muestras de tamaño 3 de la variable edad. Entonces esto se va a parecer mucho a lo que ustedes van a tener que hacer. ¿Alguna pregunta? Esto lo que está simulando es como un proceso en el cual ustedes toman muchas veces una muestra. En este caso 10 veces. Entonces ustedes están simulando que se toman 10 veces muestras de tamaño 3, pero uno puede hacerlo muchas veces más, ¿no? Y el computador lo va a hacer. Entonces genera el histograma
es el histograma de las medias de la variable edad. Y se toman 10.000 muestras de tamaño 3. Si se toman 10.000 muestras de tamaño 10, el histograma va a cambiar. Ahí está el histograma. ¿Por qué? Porque cada vez que aumentamos el tamaño de la muestra, recordemos que la varianza de la media muestral va cambiando. Porque recordemos que la varianza de la media muestral es sigma sobre raíz de n, donde n es el número de datos, el tamaño de mi muestra. Entonces, a medida que esto sea más grande, el histograma se va haciendo cada vez más delgado, digamos. Fíjense que si le pongo 100, fíjense cómo está aquí, va como más o menos entre 20 y 40. Si le pongo 100, fíjense que ahora está entre 26 y 32. Cuando antes estaba entre 20 y 40, ahora está entre 26 y 32. ¿Por qué? Porque aumenté el número de datos y eso me disminuyó la varianza de la media muestral. ¿Sí? Son las cosas que uno empieza como a mirar y a darse cuenta de lo que está pasando. ¿Alguna pregunta? En el ejercicio lo que tienen que hacer es generar 1000 muestras de tamaño 50 de la variable edad, dibujar el histograma de proporción de personas mayores de 30. Digamos, es que esta es la parte en la que ustedes tienen que pensar un poco cómo pueden generar eso en R. ¿Cómo calculo la proporción de personas mayores de 30? Entonces, aquí antes de guardar la media, necesitan calcular a partir de este X, que es una muestra de tamaño 100, cuáles son mayores que 30. Pues, por ejemplo, ustedes pueden tomar que igual X mayor que 30. Fíjense lo que va a hacer esto. Si yo tomo una muestra de tamaño 100 y luego le digo que Y es igual a X mayor que 30, lo que va a pasar con Y. ¿Y qué va a hacer? Va a ser un vector. Vamos a poner un número más chiquito para que se note más fácil. Entonces, en lugar de tomar una muestra de tamaño 100, tomemos una muestra de tamaño 10. Esta fue la muestra que se generó. Bien. Y esta es el vector Y. False, 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 true, false, false, true. Fíjense que por cada valor de estos, me dice si se cumplió que X es mayor que 30 o no. Entonces, 22 mayor que 30, no, entonces false. 30 mayor que 30, no, false. Y así hasta que llega hasta 32 en que me da true, 31 que me da true. ¿Sí? Entonces, él le puso a cada valor de X que era mayor que 30, le puso true, y a cada valor de X que era menor que 30 le puso false. Entonces, si yo sumo, si yo hago esto, perdón, hago la media de ese vector Y, pues me da la proporción de personas mayores que 30 en esa muestra. ¿Sí? Porque haya la media de todo esto. Imaginen que esto es como si fuera ceros y unos. Y si hallo la muestra de esto, la media de esto es como si estuviera hallando la proporción. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Yo creo que con esto tienen ya para poder trabajar en el taller de R. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, todo claro. Profe, ¿el taller completo se lo tenemos que mandar o se lo podemos ir mandando paulatinamente? Lo tienen que, lo tienen que mandar la próxima semana. Los dos talleres, la próxima semana, el 1 y el 2. Como digo, el 1 es sencillito, en el 2 sí tienen que trabajar un poco más. ¿Listo? Igual, o sea, si se ven cogidos me avisan, o sea, pues tampoco es una camisa de fuerza, ¿no? Lo importante es que vayan trabajando. A ver.
¿no?